Luis Carga Monchoa, ¿puede ser? Recordamos que Luis nos va a presentar su trabajo sobre el tratamiento de los incendios forestales en las redes sociales de la prensa chilena. Él es compañero de Cristian, de Rodolfo y de Daniela, que ya hicieron su presentación, académico del Instituto de Comunicación Social de la Universidad Austral en Chile, y es co-investigador de este proyecto que ya estuvimos hablando, que habla de una plataforma de ciencia ciudadana descentralizada basada en juegos para el seguimiento de la percepción comunitaria del riesgo de incendios con un enfoque humano y territorial. Bienvenido, Luis. Superamos los inconvenientes técnicos nuevamente. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Arrancamos ya? Sí, Sí. por tu presentación. Bueno, gracias. Adelante. Ah, bueno, gracias al evento, también estuvo bien nutritivo intercambiar los trabajos con los colegas. No estoy viendo todavía la presentación, no sé si ya ustedes la ven No. en pantalla. Ahí está. Ahí está. Ahí. Este con Lionel Christian, sí tengo un trabajo un poco más largo anterior, con otros colegas que también desde que siempre que aprendimos sobre temas de resiliencia, sobre temas de amenazas. Tengo que ver con cuántos tipos de amenazas, con incendios, con derrumbes, con maremotos y tsunamis, que ustedes saben que en Chile son una de nuestras características. Este trabajo está centrado en el tratamiento de incendios forestales en las redes sociales de la prensa chilena. Y claro, como decía la colega anterior, Clara, me parece que se llamaba, tiene bastantes cosas en común y otras que son un poco distintas. A ver si podemos hacer el siguiente análisis. Lo que ustedes ven ahí es la arquitectura de una maquinita que tengo montada hace ya varios años, con la que persigo redes sociales de prensa. En este caso, que el TV sigue 50 medios en Chile, 50 son medios de cobertura nacional, pueden ser radios o pueden ser periódicos tradicionales o canales de televisión, pero los 50 grandes, digamos, en Chile, 50, que son como las cabeceras de cada capital. Tampoco hay muchos medios regionales en Chile. Y 50 medios hiperlocales, que son radios mayoritariamente de comunas pequeñas, ¿sí? Que es particularmente donde suceden los incendios, como también hemos visto. Claro, y esta aquí que la tengo desarrollada desde hace muchos años, cuando resulté muchos colegas de informática, y vimos la oportunidad de hacer este escaneo de cómo se trataba el tema de incendios forestales en 150 medios de prensa chilenos que pueden estar distribuidos en las distintas regiones. Siguiente, tiene, por favor. El título de contexto, bueno, datos que seguramente muchos de ustedes conocen, pero el 3% y el 4%, el 3 y 4% cada vez que se calcula que puede quemarse cada año. En Chile el año 2019 fue uno de los años de incendio más grandes y el año pasado también. Y claro, en el momento en que trabajábamos estos datos todavía no estaba calculado el daño en Chile. Pues, tengo datos ahí del año 2019, que en el año 2019 se quemaron 10 millones de hectáreas de evidencia en forestal. Eh, y, no, perdón, el planeta son 10 millones de hectáreas, perdón, y en Chile 309.000 hectáreas. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, nuestra pregunta es cómo funciona la comunicación de riesgo a través de los medios de comunicación. Hace algo de diferencia el hecho de que estemos siguiendo posteos de redes sociales y no noticias extensas, como lo decía la colega anteriormente.
y tiene dos características, un pro y un contra, que son posteos breves, digamos, y por tanto no puedes encontrar tanto detalle cualitativo como pudo ver la colega anterior. Pero por otro lado, sí, lo que tenemos es un volumen masivo, masivo. Para este área sí se trabajamos con más o menos 17.000 noticias. Y la gracia que tiene la maquinita es que todos los días a las 4 de la mañana guarda todos los artículos del día, estos 50 medios de comunicación. Entonces la cantidad de datos es enorme. Y también la segunda, no sé si hipótesis, pero hay un elemento de antecedentes que justifica por qué seguimos redes sociales y no las páginas web de los medios, es porque sentimos que es la forma en que más comúnmente se va a informar la población. Eh, la posibilidad de que la gente lea más de una nota de prensa sobre esto en exceso es difícil. En cambio, el seguro consume miles de posteos en cada temporada de incendio a partir de sus redes sociales. Seguimos redes sociales, seguimos Facebook, seguimos Twitter y seguimos Instagram de estos medios, pero para este caso nos quedamos con Facebook porque era el espacio más abundante de información y que se corresponde un poco más con la población federal chilena, porque en Twitter, en Chile solo hay 2,5 millones de ciudadanos, digamos, que están en Facebook, hay 13 millones de ciudadanos y más mallorquín en edad. En cambio, en Instagram también hay unos 13 millones de ciudadanos, pero más jóvenes y niños. Entonces elegimos eso. Y pensamos en entender cómo los medios comunican el riesgo a través de sus portales de redes sociales. Siguiente diapositiva, por favor. Nos preguntamos qué medios de comunicación atienden mayormente problemas de incendio, cuáles son las entidades más relacionadas con las noticias referidas a incendios forestales, qué tópicos latentes se construyen en un conjunto de datos masivos, y para esto me ayudo de las tecnologías de análisis automático que permiten procesar datos masivos. Siguiente diapositiva, por favor. Y una pregunta detrás que en el fondo intenta entender cómo aporta la información que presta para comprender el fenómeno de los incendios forestales en Chile y a ver si encuentro pistas también si hay en esas noticias o en esos posteos implicancias sociales y ecológicas en esas noticias o esos posteos. Adelante, por favor. Ya, entonces la metodología es más o menos que le anticipé, hay un proceso de extracción de datos que todos los días estoy guardando noticias de prensa chilena y finalmente el corpus de noticias que se analizó era de 119.570 noticias, pero que hablaban sobre incendios forestales eran 17.000. El 15% de las noticias que hablaban sobre incendios hablaban sobre incendios forestales. La extracción de datos global es de algo así como 15 millones de noticias, que es lo que vamos a hacer una base de datos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces ya nos centramos en estas 17.000 posteos y hacemos análisis automático del lenguaje mediante algunas herramientas que a lo mejor ustedes conocerán, una se llama Spacey, que es una inteligencia artificial que lo que hace es que puede desglosar los textos que están disponibles y tú puedes salir de allí que identifique entidades, nombres propios, organizaciones, o identifique los verbos, o identifique los adjetivos. Un pequeño lingüista que deshace y disecciona los textos. Y el EDA, que es una técnica de agrupamiento de las informaciones, cuando construye una suerte de nubes para poder entender sobre filiales tópicos estándar. Siguiente diapositiva, por favor. Y en el fondo lo pensáramos, estas 17.000 noticias, qué cosas están hablando, están hablando más o menos de 3 cosas entre 2 millones. Y incendios con una emergencia.
país, es el primer tópico, que es el tópico más grande, el 53% del conjunto de datos refiere a incendios como una emergencia de país. Eh, el segundo tópico, que corresponde al 25%, refiere al tamaño de las presiones estimadas. Y el tercer tópico, que corresponde al 19%, es el que habla un poco más sobre las comunidades afectadas, en un tono bastante emotivo, que obviamente ahí ustedes podrán imaginarse que está la cuota de sensacionalismo también, eh, que se produce a la hora del reporteo en estos momentos, en los momentos de inicio, como decía el colegio. Hay experiencias también con el trabajo de la comunidad que estas no son solo noticias de momento de las temporadas de incendios, sino que son todas las noticias de 5 años. Digamos. Y lo que sucede es que el tema, obviamente, en un análisis automático, eh, domina la temporada de incendios, que es cuando más se habla de esto. Entonces, para una máquina, pequeños detalles como alguna noticia que hable sobre educación con respecto al tema, no va a ser significativo dentro de estas 17.000. Pero también puede ver ahí. No alcanza a ser relevante para constituirse como un tópico, eh, sino más bien este modelo de análisis lo que hace es captar la carga de la atención. Siguiente diapositiva, por favor. Eh, los medios que más han hablado sobre esto son la Radio Biobío, que particularmente es una radio en la sala de prensa más grande de Chile, y eso también se define así porque tiene diversas estaciones de radio desde el norte hasta el sur de Chile. Entonces, hemos tomas de periodistas desplegados en un país son las que la marca más grande. El canal público tiene 24 horas, PM, uno de los privados, que es Mega Noticias, Cooperativa, que es la radio tradicional del país, y Tele13, que es un canal de televisión. Si se fijan, no aparece aquí ninguno de los diarios, son más bien medios audiovisuales. ¿Sí? Siguiente diapositiva, aquí hay un detalle más específico de lo mismo, digamos, que es un medio que hace mayor referencia a la temática y claro, podemos ver lo que continúan luego del top 5 que vimos anteriormente. Y aparecen allí, ya se explican Radio Santa Cruz, el Observatorio, que son medios interlocales. Pese a ser medios pequeñitos, con muy poca condición de prensa, normalmente pueden ser medios unipersonales o, o de dos o tres, aún así logran meterse dentro de la torta de, de actividad de información al respecto. Siguiente diapositiva, por favor. Eh, las entidades, uno de los objetivos que sí, una de las preguntas que escriben que nos planteamos es ver qué entidades aparecen mencionadas. Ahora, la máquina, efectivamente, una entidad es un nombre propio, tiene que confundirse un poquito la inteligencia artificial allí, pero también se hace un proceso de filtro y limpiado a mano para poder llegar a la reclasificación de 268 menciones de entidades y finalmente una segunda limpieza con 972. A ver si vamos hacia adelante para ver detalles al respecto. En el fondo, esta clasificación la hicimos a mano, luego que dejamos las entidades, podemos ver de qué se trataba. Y claro, nos dimos cuenta que 45 por seguridad público relacionados con la emergencia, desde CUNAS, SENATEL, eh, hay un 31% destinado a agentes gubernamentales, el gobierno, otros organismos públicos como INDAP, que tiene que ver con lo agropecuario, no necesariamente con los incendios, el Ministerio Interior, porque es una cuestión de seguridad, también es una organización permanentemente señalada en la formación.
las policías y los militares, que en el fondo son llevados al lugar como fuerzas de apoyo, tanto carabineros como fuerzas armadas que se despliegan, a veces como parte mencionado, digamos, y algunos agentes empresariales, que si se fijan allí, las energéticas, porque en el caso particular de Chile están permanentemente en la sospecha del origen del incendio, pues tuvieron una alta tensión, incluso en grandes extensiones forestales, ¿no? Las grandes empresas de papelera, Globosas, NPC, está en nuestra región, en Valdivia, y en la octava región también en construcción, siempre que son de incendio, entonces siempre aparece mencionado, forma que la entidad gremial que agrupa a las empresas madereras también aparece bastante mencionado. Eso es término de organización. En la siguiente diapo vamos a ver a las personas y estamos agrupados también con la clasificación que fuimos desarrollando, que estamos viendo hoy aquí cuántos expertos se menciona y cuántos políticos, en un sentido similar a lo que hizo la colega anteriormente, y llegamos a la conclusión que el 87% de estas las menciones correspondían a políticos y largamente a políticos de gobierno, sin importar, obviamente, como les decía, había un corto de datos de 5 años, hubo un cambio de gobierno, pero siempre era el presidente muy mencionado, no importa si fuese Piñera o Boric o Bachelet, porque el periodo de gobierno en alguna medida fue presidencia. Y, y los expertos destacaban poco de y además indican que eran expertos bastante brillantes. El más mencionado era Juan José Ugarte, que es el presidente de la Forma, una empresa de la madera, eh, Rolando Aldo, ese sí es un experto de CONAF, el jefe de Patrón de Prevención de Incendios Forestales, y el director de Senatel, que era Mauricio Pérez, Mauricio también, no sé si quería decir. Particularmente es interesante esto porque Senatel es una instancia medianamente nueva en Chile. No, en nuestro periodo de estudio aparece en los últimos dos años, 2 años y medio. Entonces, igual alcanza a ponerse en el top 3 de los expertos de esta persona, pese a ser una entidad bastante mínima. En resumen, se trata de una experticia muy bien definida para atacar insectos, más que para prevenir o para educar al respecto o para comprender el fenómeno como un fenómeno de cambio climático, como te mencionaba la colinterna, que más bien son expertos empresariales o gubernamentales hablando sobre la crisis, más que sobre otros temas. Pero claro, allí podemos hacer hincapié de honestidad, se van a explicar nuestro corpus, los procesos, los incendios son ampliamente mayoritarios, y son 17.000 noticias. Mucho tiene que ver eso con la configuración regular de noticiabilidad que funciona en nuestros países. Un siguiente diapo, por favor. Aquí hay algunos de los ejemplos, los vemos rapidito en canal de televisión en su página web. Para mostrar el ejemplo, la verdad que hicimos para abrir el link del porteo e ir a mirar. Hasta cierta, a ciencia cierta, lo que ve la gente que solamente se portea. Esta la mostramos rapidito. Como es una famosa, de las noticias, reportes de los fallecidos, del internacionalismo, catástrofe de viviendas destruidas, adelante, por favor. En modo de conclusión general, a partir de los análisis nos queremos a concluir que el permite mantiene ayuda a construir del todo una perspectiva reflexiva de la idea de los incendios forestales y el cambio climático, sino más bien que requieran estrategias de noticiabilidad centradas en la emergencia, la magnitud de los incendios, y la presencia de entidades políticas que nos sirven. Fíjate, por favor. También, esto lo mencionaba la colega anteriormente, se destaca la estrategia clásica de intentar construir una voz única del experto o incluso del presidente de la República,
situación que vimos hasta el cansancio y el activo en Chile para la época de la pandemia, pero no, yo veo que esto se reproduce también para las tragedias o las emergencias de incendios forestales. Siguiente, por favor. Y obviamente hay muy poca parte, hay otra parte del ecosistema comunicativo que se olvida, digamos, y que obviamente la prensa puede decidir olvidarlo, pero yo creo que para efectos de nuestra preocupación hay que también tratar de preocuparse esa parte del ecosistema, que es todo el mundo del público, los ciudadanos, las escuelas, porque efectivamente, claro, podría dedicarse parte del esfuerzo a ofrecer una agenda de formación para los periodistas, que se trabaja el tema de una forma más profunda, con o establecer ciertas alianzas con los sectores públicos gubernamentales destinados a trabajar este tema para que se desarrolle también la prevención o la mitigación. Pero es ciertamente que la idea es que eso a la hora del consumo de información es bastante poco atractivo para un lector que está sumamente con una vida informativa sumamente copada por redes sociales y en la que siento yo que más útil sería que circulara un carrusel con el cómic que algún colega nos probaron en la mañana acerca de como educativo. Y eso no es necesariamente información que va a producir la red, ¿sabes? Que vaya a ser atractiva de producir por la prensa, sino más bien yo creo que lo que hay que tratar de pensar es, claro, entender que el contexto de prensa define cierta forma de consumir la información de incendios, que un poco así, digamos, un poco sensacionalista, la cuenta, cuanto más está el tema, más noticiable es, digamos. Pero el camino de transformar los medios yo lo doy por descartado y creo que es más interesante trabajar a nivel de sociedad civil con aplicaciones de ciencia ciudadana, con aplicaciones comunicativas que le enseñen a la gente a ver que detrás de esas noticias hay cambio climático, hay comunidades realizando hay un mundo que es más importante que el número de hectáreas quemadas. Es más, y se pierde detrás de las hectáreas quemadas, es más que eso. Eso como para cerrar, la presentación de la oportunidad ha sido una jornada muy interesante. Quiero cometer algo que me incomoda, digamos, voy a tener que retirarme porque tengo clases a continuación. Gracias, Luis. Quedarnos a la hora del debate. Pero yo intento tener todos los contactos para poder seguir trabajando con los y las colegas. Gracias, Luis, por tu tiempo y tu presentación. Agradecemos nuevamente a Luis, a Carla, que hicieron sus presentaciones en este bloque, y los invitamos para abrir el diálogo, digamos, y poder ir dando respuestas a las inquietudes que puedan haber ido surgiendo en cada una de las presentaciones y bueno, iniciar una conversación si están estas dudas o consultas, apreciaciones. No sé, de las personas que están conectadas virtualmente, tiene una pregunta. Ana, abrí el micrófono y... Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Está siendo un intercambio muy rico. Me han interesado muchísimo estas ponencias de ahora. A mí me da la sensación que en la prensa, en la comunicación, en el campo de la comunicación sobre incendios forestales, cuando se trata de las redes sociales, el discurso va más orientado a la misma comunidad.
no a la sociedad en general, que es lo que nos interesa para tratar la protección del riesgo. Y en la prensa solo sale en la época que hay incendios forestales, cuando hay una emergencia. Y mi pregunta, como vosotros como profesionales de la comunicación, mi pregunta es cómo hacer entrar este tema en la agenda comunicativa fuera precisamente de estas estaciones de incendios forestales, para que llegue a la comunidad en general, a la población en general, y para que sea posible a lo que decía yo esta mañana, ¿no? Que permeabilicen a todos los contenidos. Ahora voy a poner un ejemplo que no sé si va a ser muy afortunado, espero que no se lo tome mal la gente, pero en el debate sobre la igualdad de género, yo creo que la información continuada, constante, con mucha pedagogía que ha habido en la prensa, ha hecho que ahora determinados discursos, determinadas conductas sean totalmente inaceptables y que consideramos cuando se dice según qué, pues que es inaceptable. Pues esto es lo que tendríamos que llegar con la información de los incendios forestales, que es una información continuada. ¿Cómo es posible desde la prensa o desde la comunicación llegar a esto? Luis, te mando para preguntarle. Sí, claro. O sea, aprendizaje de otro momento, aprendizaje de pandemia. Con el otro proyecto de ciencia aplicada que desarrollamos en el año de la pandemia, proyecto emergente financiado del gobierno, propusimos como parte de la solución ofrecer capacitaciones a periodistas gratuitas. Eran dos universidades importantes, la UNEISO y la Universidad de Chile, y ofrecimos un curso de comunicación de la salud, pero la cantidad de personas que lo tomó fue muy poca, la cantidad de gente que lo terminó fue mucho menos. Entonces, claro, el campo de es como que esa alternativa se agota, no podría pensar que podría proponer a los organismos públicos como SNAPED o CONAF, ofrecer capacitaciones para que los periodistas trabajen el tema de la mitigación o de la prevención. Aunque fuera gratuita, no va a entrar en las pautas de los medios. Entra en la catástrofe, pero la solución seguramente va a entrar muy poco. Así que yo pienso que lo que hay que hacer es volcar todos los esfuerzos hacia las cuestiones comunitarias. Y creo hasta en el proyecto que llevamos con Cristian y en iniciativas como esa, digamos. Y también algún colega lo mencionaba, hay algunos ciudadanos o agentes de información que son incluso más relevantes para la población de la ciudadanía en tendencia. Como un buen youtuber dispuesto a colaborar, es mejor inversión que tratar de convencer a vender en el fútbol. Que además, como les mostré, no fica en el top 5, son los canales de televisión. Entonces, el consumo de información yo creo que viene por allí. Cuando en la mañana mostraban el cómic, o esta lista de proyectos que llevaba un cómic educativo, yo creo que eso puede ser un buen viral adecuado a redes sociales. Y eso puede ser un efecto más interesante que lo que diga la prensa. Bueno, yo quiero agregar algo a lo que dice Luis. Pienso que son dos vías de entrada. Por un lado, lo que es la comunicación ciudadana, que sucede como en un nivel, ¿no? Que esa comunicación ciudadana tiene que ser también informada, con elementos para que pueda circular esta información que necesitamos, ¿no? Que trascienda estos distintos grupos. Con respecto a la comunicación pública en los medios con periodistas formados,
que tienen la lógica de los medios que todos conocemos, ¿no? Que quizás hasta el mismo periodista no es el que titula, no es el que selecciona la nota que va a ir en la tapa, no es el que termina definiendo cuándo va a salir un artículo, cuándo es noticiable, porque supera a la lógica de la noticiabilidad. Pero con una experiencia que nosotros tuvimos, yo participé de la elaboración de una estrategia de comunicación para una problemática socioambiental como son el tema de las exóticas invasoras, que es un gran problema socioambiental que nos encuentra trabajando ahí justamente con Chile. Hicimos unas prácticas a ver qué sucedía si nos poníamos a trabajar con los periodistas. No sé si estas conversaciones, estas capacitaciones que ustedes hicieron, Luis, fueron virtuales o presenciales. Nosotros lo que notamos es que con las capacitaciones presenciales con periodistas de medios nacionales grandes, suponiendo que no iban a tener tiempo para hacerse un espacio en sus agendas, digamos, de trabajo, que siempre es súper apretada, en las redacciones imposible, capacitarte es imposible, sí, se hicieron tiempo, pero lo que descubrimos es que los propios periodistas también tienen que poder vivenciar lo que nosotros queremos contarles. Es llevarlos al momento con los que trabajamos con especies exóticas invasoras, los llevamos a las castoreras, los llevamos a los lugares donde podían visualizar el impacto de las exóticas. Las exóticas tienen un tema que es una amenaza silenciosa, entonces vos no ves el efecto. Vos ves una hermosa plantación, no sé, de una especie, no sé, la retama, decís qué bella estas flores, pero no estás viendo cuál es el problema silencioso que está aquejando o todo lo que puede llegar a generar como impacto a la sociedad también. Bueno, llevamos a los periodistas y notamos un cambio era un tema que no era parte de la agenda, las invasiones biológicas, y empezó a ser parte, pero también algo que decía Sara, el tema de la sostenibilidad, ¿no? O sea, no es comunico una vez y se terminó y sale de la agenda, es cómo sostenemos ese proceso de sensibilización con los periodistas, con los editores, que son los que van a terminar decidiendo, y bueno, con ellos como aliados, con esta pulsión interna dentro de los medios como empresas, ¿no? De alguna manera son empresas. No sé qué pensar. Sí, estoy de acuerdo con muchas cosas que mencionaste, porque la realidad es que no sé exactamente el paisaje de periodismo acá, pero en los Estados Unidos cada mes se murieron algún periódico y ahí no es una carrera estable y son empresas, literalmente periódicos son empresas, así lo publican lo que pueden tener clics. Y en el tema del incendios o cambio climático, sí, emergencias generan clics y están buenas por las empresas. Así lo que está pasando es que tenemos los medios grandes que requieren clics y tenemos los medios alternativos que son fundados, algunas veces son ONGs o algo así, y pueden enfocar un poco más en las preguntas como la prevención y mitigación o la recuperación después de un incendio, todo esto, pero están muriendo mismo también porque no hay plata por eso. Así lo que estamos tratando de hacer algunos periodistas es, bueno, sí, en la conversación con un editor diciendo que bueno, podemos generar clics si posicionamos un problema en una manera que comunica muy claro con el público y, por ejemplo, usando métodos frases que involucran preparación, por ejemplo, preparación por una inundación o algo así, para que podamos estar en la línea entre investigando y informando y más que nada comunicando con el público, porque en mi opinión esta es nuestro rol, pero sí, está siempre una discusión. Yo trabajé por un periódico en que estaba generando 3, 4 artículos por día y otros que es una por semana o 6 por semana, depende.
Así no hay espacio para hacer proyectos largos o investigar algo más temporal. Lo que está pasando es que como periodistas necesitamos básicamente vender nuestras ideas más grandes en porciones chiquitos para que los editores les gustan, los jefes les gustan y están más fácil para entender para el público, pero esta es una cosa difícil. Sí, por eso, pero coincido, o sea, son dos planos, ¿no? Y lo que decía Luis, de intentar esta comunicación ciudadana con toda la información que nosotros les podamos brindar desde los organismos que generamos conocimiento, que generan conocimiento, y el trabajo con los periodistas, tanto en los medios nacionales como en medios locales que también aparece la problemática de, son periodistas que cubren noticias en general, no tienen una especialización. Entonces se dificulta profundizar en cada una de las tantas problemáticas o temáticas que hay en el territorio. Pero pienso que son caminos posibles, pero sosteniéndolos, ¿no? Y los procesos sociales son largos, los resultados no son inmediatos. Entonces, quizás estas intervenciones se ven a largo plazo. Como experiencia, les repito, en Exóticas Invasoras dio resultados. Y lo emotivo nos atraviesa a todos, periodistas, gestores, investigadores, editores. Lo emotivo, las valoraciones, a todos nos convoca y nos acerca a sensibilizarnos por algo, por una temática X, en este caso incendio forestal. Sí, José. Sí, una pregunta. Así como la temática de cambio climático prácticamente no aparece o aparece muy poquito en las noticias relacionadas a incendios, el tema de la ocupación y el uso del territorio, que es una parte tan importante del problema como se dijo antes, ¿no aparece o no fue incluida, digamos, como pregunta en las investigaciones estas que se hicieron? Luis, ¿vos analizaste lo de la ocupación del territorio? Bueno, sí, Sí, no, lo que podría servir para entender eso, podría ser el papel, el peso que tienen los medios territoriales en el conjunto de las noticias, pero claro, los análisis de todo tipo de la gente son muy generales y nos ayudan para ejercer la caracterización que sí va a vivir en el trabajo anterior de la eh, y lo que sí, quizás, pero la crisis igual es un poco, ¿no? Sí. Por ejemplo, pensábamos en que los agentes territoriales fueran los alcaldes, elecciones a alcaldes de poquísimas también. Entonces, creo que hay una suerte de, de fracaso construir entonces un poco del 1% es en Santa Olga o en Martillo. Porque están tomando muchos años. sí, coincido con Luis. En nuestro registro aparecía mencionado, pero una baja porcentaje, y no profundizan sobre esa problemática o ese eje de la problemática. Pero coincide con los datos de Luis también. Es por el momento en que se registra la cobertura noticiosa. No es momento de hablar de ocupación, es momento de hablar de catástrofe, de cómo salimos, cómo salen esos bienes de esas personas a salvo de ese evento indio. En mi investigación estoy interesada en esta pregunta también de qué son los efectos y causas de incendios, y lo que está pasando es que como periodista necesito confirmación desde tres fuentes que algo está pasando, y acá para mí es mucho más difícil de hallar de hacer datos que dicen
exactamente qué está pasando y de confirmar estos datos. Así, básicamente requiere más investigación para decir algo específico, que quién está ocupando acá, qué son las causas, qué pasó, porque como periodistas no podemos decir nada sin confirmándolo. Y si no existen datos formales, para mí puede ser súper difícil de decir algo exacto. Y yo sé, yo estaba discutiendo esto con otros periodistas acá que dicen que sí. Pensamos que es nuestra responsabilidad de mencionarlo todavía porque está parte del debate, pero lo que está difícil no queremos estar chisme, queremos decir la verdad, y esta es muy difícil porque algunas veces el chisme puede reflexionar la verdad, pero sin datos. Como periodista es muy difícil de actualmente escribirlo en un artículo. Lo anotamos como demanda. Sí, vamos a llenar una planilla. Sí, las tres fuentes de información es el ABC del periodista, de los periodistas que estén acá, es nuestro ABC para poder incluir una información dentro de la noticia. Por eso a veces no aparecen. Y por eso sí sostengo, son dos planos: la comunicación ciudadana, que puede circular información en general, digamos, sin validación de tres fuentes de información, y la de los medios, que sí necesitan un buen periodismo, tres fuentes de información. Sí, una consulta, Carla, al trabajo. En un momento se presentó un gráfico de torta en donde había un muy alto porcentaje de intencionalidad. ¿Ustedes han profundizado en eso? ¿Lo han analizado? Nosotros solo registramos la mención del origen del incendio en el artículo, en los artículos periodísticos. Se menciona es intencional, no es intencional, en el artículo, lo que no quiere decir que coincida con la realidad, con los datos que ustedes pueden tener estadísticos de los orígenes del incendio. Es lo que se representa en la comunicación en medios. Así esas tienen validación de tres fuentes, tampoco lo sabemos. Es preocupante porque, por lo menos en nuestra región, es falso. Y eso atenta, Bueno, porque si la mirada de la comunidad que recibe esa información Es- mayormente es que los incendios son intencionales, lo asocia a una sanción. Y si hay una intención, mucho no se puede hacer. Si va en contra de todo lo que tiene que ver con las acciones preventivas. bueno, O sea, me parece que es un concepto, por lo menos, cuando no es real, que hay que desbaratarlo. bueno, hay que, justamente por eso es importante mirar, observar, analizar qué se está comunicando, cuáles son los discursos que se establecen, porque creo que Luis también dijo, no, o sea, esos discursos que se establecen en los medios formales, vamos a decir, ¿no? Los ciudadanos, en definitiva son los que se recuperan de alguna manera en los otros discursos de las informaciones que circulan en las redes sociales, no los medios formales noticiosos, ¿no? Sí, es algo para observar, justamente si se detecta, y ver cómo desde lo institucional se comunica y se valida esa información, qué alianzas se pueden hacer con algunos actores claves para que esas informaciones también circulen en estos dos planos. Por eso insisto con los dos planos, Luis. Bueno, ¿Qué hace un sí. Porque es más fácil decir que el incendio es intencional. Bueno, es para analizar. Sí. Tenemos dos. Y a ver, Luis, ¿querés cerrar el concepto este? Así pasamos a otra pregunta. Sí, a mí sí me activista y muchas veces es el propio político el que construye esos discursos. Hasta nosotros acá, particularmente, los incendios forestales han sido cargados al pueblo mapuche en forma desproporcionada, mentirosa, o no sé, mañosa, porque le trae réditos políticos a ciertos políticos. Entonces, no es el pianista el que lo está haciendo, sino que el pianista está poniendo el micrófono y el político X o Y dijo lo que le convenía para hacer caja y votos posteriores, para jugar con las emociones de la gente.
y efectivamente eso es muy contraproducente contra cualquier política educativa. Entonces, cualquier iniciativa intenta educar sobre incendio, cambio climático, responsabilidad, y lo que todos sabemos que puede resultar realmente útil para ellos. Lo demás, muy dañino. Bueno, tenemos dos preguntas más de acá del público presente. Ay, yo no quería que se vaya a dar clase porque quería preguntarle esto. Buenas tardes, Luis, y buenas tardes al equipo que está acá, Sara y Carla. Quería preguntarles dos cosas. Una ya la adelantó Marcelo. Quiero saber su opinión, quiero saber qué es lo que piensan ustedes dentro de lo que ustedes presentaron, que hay por ahí dos ejes que no se tocaron mucho. Quiero saber si tienen por ahí planificado agregarlo o por lo menos saber cuál es su opinión respecto a dos temas. Primero, las fake news, todo lo que tiene que ver con noticias falsas o con esto que hablamos de la libre interpretación de los medios de comunicación, muchas veces por ahí catalogar como que fue intencional y es el medio de comunicación el que está comunicando eso y por ahí no es tan así, pero bueno, por ahí en algunos países sí puede ser que sea mayormente intencional el origen de un incendio forestal. Eso por un lado, ¿qué impacto en la comunicación del riesgo puede llegar a tener? Y por otro lado, tal vez otro tipo de mirada, pero ¿qué piensan ustedes respecto a los influencers? Sobre todo acá, Luis, que ha hecho un estudio más profundo de las redes sociales, aquellas personas que toman la voz en una red social, que dan muchas veces su opinión, pero que esa opinión la ve un montón de gente, esos seguidores, esa comunidad. Entonces, hay muchos influencers por ahí hablando de cambio climático, desde su observación, desde su percepción, pero ustedes como profesionales en la materia, ¿qué impacto creen que tiene en la comunicación social del riesgo? Bueno, sí, el paisaje de influencers para mí, en fake news también, en los dos, estoy siempre pensando de quién está ganando por eso. Así, en fake news normalmente, si piensas desafortunadamente, no hay un modelo de negocios para noticias en los Estados Unidos. No podemos ganar nada. Así, lo que está pasando con nosotras, con los que están haciendo fake news y los influencers, es que todos estamos jugando el mismo juego de clics, de atención, y lo que tratamos de hacer como periodistas es crear un brand también como un influencer para decir que confía en nosotros, que somos real y podemos decir algo en nuestro sitio de web o algo así, o persona a persona que yo soy profesional, yo tengo esas fuentes o yo puedo decirte dónde yo encontré mi información para luchar contra el otro brand que es influencer que está vendiendo algo o fake news que está tratando de ganar atención o clics para ganar plata. Así, para mí es simplemente una situación en que no hay bastante conocimiento de qué son nuestras fuentes. Así, para mí es la responsabilidad del periodismo de mostrar literalmente en cada artículo, en cada sitio de web, quién somos, de dónde somos, qué son nuestras éticas, porque algunos periódicos tienen distintas éticas y no es conocimiento común de la gente que hacen periodistas y está cada vez más difícil de saber quién es real, quién no es y en cuáles reglas están trabajando. Y como periodistas tenemos reglas, tenemos éticas, pero no son conocidos por mucha gente. Así yo pienso que necesitamos trabajar más para enseñar al público qué hacemos y por qué queremos la confianza del público. Sí. Sí, Luis. Sí,
Me quedan 5 minutos antes de entrar en clase. Yo creo que se le puede dar una vuelta a estrategias que tengan que ver con capturar influencers. Porque el influencer en realidad lo que va a hacer es construir contenido más de su tamaño. Si el tamaño es una tragedia, va a hablar sobre una tragedia. Pero si trabajara desde los medios públicos con suerte de red, de influencers que quieren apoyar esta iniciativa o el campo del cambio climático, yo creo que se tendría efecto. Medir los efectos después es muy fácil con seguimiento de redes, pero yo creo que no se ha hecho. Se tiene que estar de una forma muy tradicional y estas iniciativas como de ciencia ciudadana también podrían tener una línea de comunicación estratégica basada en influencers que podría rendir. Ya los dejo porque casi me Gracias, Luis. Gracias, Luis. Muchas gracias. Bueno, pues yo coincido con Luis en esto. Creo que es trabajar con los otros pensando de que no son enemigos, sino que podemos trabajar con ellos y depende de nosotros, yo como comunicadora en una institución de investigación pública, tenemos mucho para decir, cosas confiables, datos confiables, que creo que pueden apoyar a la prensa, a quienes hacen el ejercicio del periodismo, y a estos ciudadanos que tienen roles estratégicos de liderazgo de la comunicación social. Es trabajar con otros. Allí, ¿tengo una pregunta? Sí. Más que pregunta es un comentario, en realidad, tomando lo que decía acá el tema de que de quién es la culpa cuando no son intencionales muchas veces, tal vez tiene que ver con no mirar el objeto específico de si es intencional o no es intencional, porque finalmente lo que afecta es el fuego, intencional o no es el fuego, y pensar por ahí en las tensiones que eso genera y cuáles son las demandas que está teniendo la comunidad en general, como decía Juan, en función de la responsabilidad y que por ahí la comunicación retomar esas cosas para reafirmar justamente las cuestiones de concientización y de abordaje de los incendios y no centralizarnos siempre solamente en si es o no intencional, porque bueno, ahí también habla de las tensiones y de las cosas que la sociedad de alguna manera está como demandando, ¿no? En este sentido, nada, pensaba eso, pero después quedó un poco descontextualizado, siguió la charla. Bien, gracias. Gracias. Bueno, Una pregunta más, seguimos. Yo creo